Soy Kinsley Burke. Un año después del fallecimiento de mis abuelos, uno repentinamente, el otro tras una larga lucha contra el cáncer, decidí renovar su vieja casa de madera en Asheville para ponerla a la venta. Subía por la sinuosa carretera de montaña para ver el progreso cuando sonó mi teléfono. Era Tom Harjand, el contratista que había contratado. Su voz era baja y tensa. Saray Burke. Acabamos de romper una pared falsa en el desván y encontramos una caja digital cerrada escondida detrás. El nombre de su hermana, Amara Burke, está grabado justo encima. Tiene que venir cuanto antes. Pero, por favor, no venga sola. Llame a sus padres y a su hermana y pídales que la acompañen. Se me encogió el estómago. Me detuve en la estrecha calle, con las manos temblorosas, mientras marcaba a todos, diciéndoles solo que había surgido un problema urgente con la abuela y que me encontraran en casa de inmediato. Cuando llegamos y nos reunimos en el polvoriento desván, rodeados de serrín y herramientas, nos quedamos de pie alrededor de la pequeña caja negra tirada en el suelo. Nadie habló. El aire era denso, casi sofocante. Lo que había dentro no era solo un recuerdo olvidado. En ese momento, al ver el nombre de mi hermana grabado en la tapa, supe que lo que estuviéramos a punto de encontrar trastocaría por completo todo lo que creía saber sobre mi familia. Todavía me da escalofríos recordar ese instante. Antes de contarles qué pasó después, cuéntenme, ¿desde dónde están viendo esto ahora mismo y qué hora es donde están? ¿Alguna vez han recibido una sola llamada que cambió para siempre la forma en que ven a sus seres queridos? Cuéntenos su historia en los comentarios. Leo Todas. La vieja casa con estructura en forma de A se encuentra en la ladera de una montaña en las afueras de Asheville, Carolina del Norte, rodeada de altos pinos que se mecen con el viento casi todo el año. De pequeñas, mi hermana menor, Amara, y yo pasábamos todos los veranos allí con nuestros abuelos. Subíamos corriendo las empinadas escaleras de madera hasta el desván, convirtiéndolo en nuestra casa club secreta, con mantas viejas sobre las vigas para hacer fuertes y linternas para las sesiones nocturnas de cuentos que duraban hasta que la abuela nos llamaba para cenar. Las grandes ventanas triangulares nos brindaban vistas panorámicas de las montañas Blue Ridge que se extendían hasta el infinito y, en días claros, podíamos avistar halcones volando en círculos en lo alto o ver cómo se acercaban tormentas a kilómetros de distancia. Las visitas de invierno eran más acogedoras. Nos reuníamos todos alrededor de la chimenea de piedra de la planta baja, asando malvaviscos con tenedores largos mientras el abuelo repetía sus anécdotas favoritas de pesca de los arroyos cercanos, exagerando cada vez el tamaño de las truchas. La abuela Gertrude solía sentarse en su desgastado sillón cercano, tejiendo bufandas o revisando tranquilamente las carpetas de sus clientes, con sus gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz. Mi abuela era asesora financiera para la jubilación, de esas que ayudaban a las personas mayores a gestionar fideicomisos, anualidades y planificación patrimonial para proteger los ahorros de toda su vida. A menudo se reunía con clientes en casa, usando el pequeño estudio junto a la sala como espacio de trabajo. A veces me asomaba y la veía explicando formularios complejos en un lenguaje sencillo, asegurándose de que las viudas o los jubilados comprendieran cada detalle antes de firmar nada. En sus últimos años, su padre, Carl, empezó a visitarla con más frecuencia. Llegaba sin avisar y la llevaba aparte para charlar en privado sobre ideas de inversión o situaciones específicas de sus clientes. Su voz se mantuvo suave y encantadora, pero noté cómo su mirada se agudizaba cuando ella mencionaba ciertas cuentas o carteras. Ella cambiaba de tema rápidamente, recordándole las reglas de confidencialidad, aunque él presionaba un poco más cada vez. El loft cambió de lugar durante esos últimos años. De repente, estaba prohibido entrar. La puerta se cerraba con un cerrojo nuevo que nadie recordaba haber instalado. Amara y yo teníamos 20 y tantos años para entonces y la visitábamos con menos frecuencia. Así que no nos lo planteamos mucho. Supusimos que la abuela necesitaba privacidad, ya que su salud empeoraba, o que quería guardar equipo médico allí arriba sin que nuestros nietos tropezáramos con él. El repentino ataque cardíaco de mi abuelo afectó duramente a todos cuando tenía 28 años. Se fue en un instante, sin previo aviso. La abuela luchó contra el diagnóstico de cáncer que le siguió durante un año entero, decidida a mantenerse independiente en la casa que amaba. Su fragilidad disminuyó, pasando horas en el mismo sillón junto a la chimenea. Pero su mente se mantuvo despejada. Se encargó de sus asuntos hasta el final, actualizando su testamento para dejar la propiedad directamente a Amara y a mí, nada de fideicomisos complicados, ya que éramos adultas y sus únicas herederas directas según las leyes de sucesiones de Carolina del Norte. Amara se aferró a la idea de preservar el lugar tal como lo dejó su abuela, un santuario para nuestros veranos de infancia y reuniones navideñas. Siempre ha sido la más sensible, guardando cajas de cartas viejas y adornos navideños como si fueran sagrados.
Pero la realidad se impuso rápidamente. La casa estaba vacía, acumulando impuestos y gastos de mantenimiento que no podíamos ignorar. Había forjado una sólida carrera en marketing en Charlotte, a 3 horas en coche al sureste atravesando las montañas, y estaba ahorrando para tener estabilidad. Amara, profesora de preescolar cerca de Asheville, tuvo más dificultades después del divorcio. Una vida de madre soltera con un salario modesto y un apartamento pequeño alquilado donde apenas cabían ella y el niño. Dejar que la propiedad se deteriorara me pareció irresponsable. Insistí en la renovación, convertir el loft en un espacio moderno y espacioso con tragaluces y vigas pulidas para atraer a compradores que buscan ese aire rústico y chic tan popular en la zona. Vender dividiría las ganancias de manera justa, lo que le daría a ella margen para pagar deudas o comprar una casa pequeña y a mí un impulso para alcanzar mis propios objetivos. Así fue como el equipo de Tom Harjand consiguió el trabajo. Su empresa se especializa en casas de montaña, con techos inclinados, daños por humedad y esos ángulos complicados de las estructuras en forma de a que los contratistas habituales arruinan. Al principio, recorrimos la casa juntos, definiendo las prioridades, empezando por el desván para maximizar el impacto en la propiedad. El equipo comenzó unas semanas antes, retirando los paneles viejos y preparando la nueva placa de yeso. Durante esa visita, vi el sillón de la abuela todavía escondido en la esquina del desván. La tela estaba descolorida, pero intacta. Los cajones laterales mostraban leves marcas de palanca alrededor de la cerradura, arañazos que antes no estaban. En una ocasión, mencionó casualmente haber perdido unos papeles sin importancia durante los efectos secundarios del tratamiento, y lo ignoró cuando le pregunté. En ese momento, parecía algo sin importancia, solo otra peculiaridad de su salud en declive. Subiendo a la montaña esa mañana para una revisión rutinaria, la emoción se mezclaba con sentimientos agridulces. La casa encarnaba la alegría y la pérdida entrelazadas, tranquilos días de verano persiguiendo luciérnagas, cenas de acción de gracias con la familia extendida, tardes tranquilas escuchando discos en el viejo reproductor del abuelo. Renovar significaba borrar algunos rastros, pero dejarlo vacío no honraba a nadie. Amara aceptó a regañadientes, entendiendo las finanzas. La practicidad triunfó. Ojalá hubiera sabido que el trabajo del equipo descubriría mucho más que problemas estructurales o arreglos cosméticos. No podía esperar a los demás. En cuanto Tom colgó, aceleré el resto del camino montaña arriba, con los neumáticos agarrando las curvas cerradas mientras las hojas pasaban zumbando por las ventanas. Mi mente corría más rápido que el coche. ¿Por qué el nombre de mi hermana estaba en una caja escondida? ¿Por qué la urgencia en su voz? ¿Por qué insistir en traer a toda la familia? Para cuando llegué al camino de grava, el equipo ya había despejado el desván para dejarme espacio. Tom me recibió al pie de la escalera, me dio guantes y señaló hacia arriba sin decir palabra. El polvo espeso colgaba bajo la luz oblicua que entraba por las ventanas triangulares y el aserrín crujía bajo mis botas mientras trepaba solo. La caja estaba sobre una lona en medio de las vigas expuestas, negra mate, con un pequeño teclado digital que brillaba tenuemente. Parecía cara, fuera de lugar entre el pino áspero y los restos de aislamiento. Tom lo había limpiado, dejando al descubierto el grabado en la tapa, Amara Burke, en letras mayúsculas sencillas. Sin fecha ni ninguna otra marca. Me temblaban las manos al arrodillarme junto a ella. Las cajas fuertes digitales como esta suelen bloquearse tras 3 intentos fallidos, a veces borrando el contenido permanentemente, una función de seguridad estándar para proteger documentos confidenciales. Sabía que mi abuela había mejorado la seguridad de su hogar en los últimos años, alegando temores de robo de identidad entre sus clientes mayores. Primer intento, su cumpleaños. Luz roja. Pitido. Segundo, cumpleaños del abuelo. Otra negación. El pulso me latía con fuerza en los oídos. Un código erróneo más y podría borrarlo todo para siempre. Cerré los ojos e imaginé a ella en la mesa de la cocina ingresando contraseñas en su tableta, siempre reutilizando fechas significativas para evitar olvidarlas durante la niebla de la quimioterapia. Entonces lo recordé. Era su aniversario de bodas, el que ella celebraba todos los años con las mismas rosas amarillas entregadas en su casa. Introduje los números lentamente. Luz verde, un clic suave, la tapa se abrió. Dentro había un solo sobre de papel color crema grueso, su papelería favorita de la tienda artesanal local en el centro de Asheville, y una nota doblada en papel blanco liso. Sin USB, sin pila de archivos, solo escritura a mano que reconocería en cualquier lugar. El sobre tenía una dirección sencilla, para Kingsley o Amara. Abrir solo si no estoy. El sello se había amarillado un poco, la cinta adhesiva estaba quebradiza por el tiempo. Me senté con las piernas cruzadas sobre el frío contrachapado del suelo,
mientras el viento silbaba a través de los huecos de las paredes sin terminar, y con cuidado la abrí. La carta se extendía por 3 páginas en su distintiva y pulcra escritura, aunque más temblorosa hacia el final, con la tinta a veces corrida como si estuviera escrita a ráfagas entre dosis de analgésicos. Queridas nietas, si leen esto, no tuve tiempo suficiente para ocuparme de todo yo misma. Llevo meses sospechando que su padre, Carl, ha estado haciendo algo terriblemente mal con los fondos de jubilación de algunos de mis clientes. Empezó con algo sencillo, preguntas raras sobre cuentas, insistencia en que me presentaran a personas mayores con más recursos. Luego aparecieron discrepancias en los extractos que revisaba para mis amigos. El dinero se movía de forma inconexa, siempre a través de entidades que no podía rastrear rápidamente. Lo peor, todas las transacciones sospechosas que he encontrado hasta ahora se relacionan con información disponible solo a nombre de Amara, su número de la seguridad social, direcciones antiguas e incluso firmas falsificadas que parecen inquietantemente parecidas a las suyas. Todavía no tengo pruebas irrefutables de cuán profundo es esto ni de cómo lo está logrando exactamente, pero el patrón es lo suficientemente claro como para aterrorizarme. Si las autoridades alguna vez investigan, Amara sería la primera persona señalada porque todo apunta a su identidad. He estado reuniendo todo lo que he podido, impresiones, registros de llamadas, alertas bancarias, pero mis fuerzas se están desvaneciendo más rápido de lo esperado. La segunda hoja contiene los datos de acceso a una carpeta segura en la nube donde he subido copias. Un compañero me ayuda a mantenerla actualizada cuando no puedo. Úsalo con cuidado. Por favor, hagas lo que hagas, protege a tu hermana. No dejes que cargue con la culpa por algo que desconoce. Quería confrontar a Carl directamente, obligarlo a decir la verdad, pero el cáncer me ganó la carrera. Lamento mucho no haber podido terminar esto por ustedes dos. Todo mi amor por siempre, abuela Gertrude. Las palabras se desdibujaron mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Había llevado esto sola, protegiéndonos mientras su cuerpo fallaba. Culpa, ira y confusión se unieron. ¿Cuánto tiempo hacía que lo sabía? ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Qué había hecho papá exactamente? El viento se levantó afuera, haciendo vibrar las tejas sueltas del techo, reflejando la tormenta que comenzaba dentro de mí. Doblé la carta con cuidado, guardé las credenciales de la nube en mi bolsillo y me senté allí, en el suelo polvoriento, mirando la caja vacía que acababa de destrozar los cimientos de todo lo que creía entender sobre nuestra familia. El viaje de regreso a Charlotte se hizo interminable, los caminos de montaña dieron paso al tráfico interestatal a medida que anochecía. Mi mente repetía una y otra vez las palabras de la abuela, la letra temblorosa, las sospechas inconclusas, la súplica de proteger a Amara. Para cuando abrí la puerta de mi apartamento en el rascacielos de la zona alta, el cansancio se mezclaba con el miedo. Dejé la carta en la mesa de la cocina, me serví un vaso de agua y abrí mi portátil. Las credenciales de inicio de sesión en la nube la miraban fijamente desde la nota doblada. Una URL y una contraseña simples que combinaban su aniversario de bodas con una frase que siempre había usado para archivos seguros, Secureness 1958. Iniciar sesión tardó segundos. El panel de control cargó lentamente. Era un servicio básico que probablemente había configurado con ayuda. Nada del otro mundo, solo una carpeta con la etiqueta para revisión familiar. Sin una organización pulida, archivos dispersos como si los hubiera subido con prisa entre citas médicas y descansos. Varios estaban corruptos. Videos cortados a media frase, escaneos pixelados por manos temblorosas o mala iluminación. Claramente, su enfermedad había hecho que el proceso fuera agotador. Las sesiones de quimioterapia la dejaban demasiado débil para largas sesiones tecnológicas. La primera carpeta contenía notas manuscritas escaneadas de reuniones con clientes. Las páginas, fechadas en los últimos 3 años, mostraban su meticuloso estilo, nombres de los clientes, montos de jubilación, tipos de inversión, pero saltaban algunas señales de alerta. Ciertas cuentas faltaban en sus registros oficiales, con referencias cruzadas a portales de banca en línea a los que había accedido. Una entrada indicaba que los ahorros de 500,000 pesos de una viuda se habían transferido a una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, desconocida. Otro mencionó que la anualidad de una pareja de jubilados fue cobrada prematuramente y que los fondos fueron canalizados a través de una cuenta ficticia. Más a fondo, aparecieron capturas de pantalla del banco, borrosas por las fotos tomadas con el teléfono en habitaciones oscuras. Transferencias rastreadas a cuentas con el nombre completo y el número de la seguridad social de Amara. Las firmas falsificadas eran visibles incluso en baja resolución. Su nombre de soltera estuvo mal escrito una vez, como si se tratara de un intento descuidado. El patrón surgió.
Pequeñas desviaciones al principio, que luego se fueron incrementando hasta llegar a sumas mayores con el tiempo. La abuela había anotado algunos con notas adhesivas escaneadas. ¿Por qué la información de Amara? El cliente denegó la autorización. Luego, los archivos de audio, breves grabaciones de videollamadas con fecha y hora durante sus últimos meses. Lois Cole, su colega de toda la vida en la firma de asesoría financiera del centro, debió haber guiado la configuración. Los archivos utilizaban una aplicación segura para grabación remota, probablemente para evitar ser detectados. Hice clic en el primero. La abuela apareció en la pantalla, pálida y frágil en su cama de hospital, preparada en casa. Su voz era débil, pero inquisitiva. Carl, sobre la cuenta de la señora Harjan, la que le recomendaste a su hijo. Dice que se esfumaron los fondos. Explícamelo, de nuevo. La cara de papá llenó la otra mitad, el fondo de la oficina con sus trofeos de golf. Al principio se rió. Mamá, estás confundiendo las medicinas. Te acabo de aconsejar sobre la diversificación. Pero ella insistió, fingiendo confusión por los analgésicos. La ruta muestra los datos de Amara. ¿Por qué su número de seguro social? Dudó un momento y luego se deslizó. No es nada, solo una cuenta provisional para el enrutamiento. No necesitas saberlo. La llamada se cortó abruptamente. Archivo incompleto. Otra grabación semanas después. La abuela enumeraba traslados específicos. Papá se puso a la defensiva. Esos clientes confiaron en mí a través de ti. Son negocios. Una pausa, luego bajó la voz. La información de Amara fue conveniente. No tenía antecedentes. Sin preguntas. El suspiro de la abuela llenó los altavoces, desgarrador. No confesó directamente, pero sus evasivas pintaron el panorama. Había explotado la confianza de su cliente, había desviado los ahorros de jubilación destinados a huevos de nido o fondos médicos, y había ocultado pistas bajo la identidad de Amara para desviar la culpa si lo atrapaban. Según leyes federales como la Ley de Justicia para los Ancianos, el robo de identidad en fraudes financieros conlleva penas severas, especialmente dirigidas a personas mayores, hasta 20 años si se demuestra que es sistémico. Lo reconstruí yo mismo donde se interrumpieron los archivos, verificando las fechas con búsquedas de registros públicos en mi teléfono. Una víctima, una maestra jubilada, perdió todo su fondo de pensión. Otro, un veterano, perdió el complemento de su prestación del Departamento de Asuntos de Veteranos. Todo relacionado con el trabajo extra de consultoría de su padre, del que presumía en las cenas familiares. El peso emocional golpeó fuerte. La abuela compilaba esto sola. La ética de su asesora chocaba con el instinto maternal de evitar acusar a su propio hijo sin pruebas irrefutables. Las normas de Carolina del Norte para denunciar el maltrato a personas mayores exigían a profesionales como ella que denunciaran las sospechas, pero los lazos familiares lo complicaban. Las denuncias falsas podían ser contraproducentes legalmente. A medianoche, con los ojos encendidos por el brillo de la pantalla, la traición se cristalizó. Papá no solo se había equivocado. Había usado sistemáticamente la red de su madre, forjando caminos que conducían directamente a Amara. Los archivos incompletos me frustraron, eslabones faltantes en las cadenas de transacciones, audio distorsionado debido a malas conexiones, pero aún quedaban suficientes para exigir acciones. La participación de Lois ahora tenía sentido. Probablemente le había enseñado a la abuela sobre copias de seguridad seguras, pues conocía los riesgos de los rastros digitales bajo leyes de privacidad como la IPAA para las finanzas relacionadas con la salud. Cerré la laptop y caminé de un lado a otro por la pequeña sala de estar. Las luces de la calle parpadeaban a través de las persianas. Las piezas encajaban con demasiada precisión, con demasiada crueldad. Mañana llamaría a Lois para que me aclarara las cosas, pero esta noche la verdad se asentó como un rayo. Nuestra familia albergaba un destructor secreto. Le envié un mensaje de texto a Amara esa mañana pidiéndole que nos encontráramos en la pequeña cafetería independiente de Patton Avenue en el centro de Asheville, la que tenía las sillas desiguales y el espresso fuerte que habíamos preferido desde la universidad. Ella respondió rápidamente, sugiriendo la hora del almuerzo ya que su turno de preescolar terminaba temprano. Al volver a conducir desde Charlotte, la ruta familiar a través de Svananoa Gap se sintió más pesada esta vez. Cada milla cerraba la brecha entre la sospecha y la confrontación. Amara llegó primero, ya sentada en una mesa de la esquina con 2 cafés con leche esperando. Parecía cansada, con ojeras por compaginar la docencia con la crianza en solitario, pero sonrió al verme. Nos abrazamos por más tiempo de lo habitual, ese tipo de abrazo que perdura cuando algo no dicho flota en el aire. No perdí el tiempo una vez que nos sentamos. Saqué mi teléfono y le enseñé capturas de pantalla de la carpeta en la nube.
los extractos de cuenta falsificados con su nombre, las pistas de transferencias que la alejaban de clientes mayores en los que la abuela había confiado. Su rostro palideció mientras se desplazaba. Al principio, negación. Esto no puede ser cierto, Kins. Alguien hackeó mi información o algo así. Luego, confusión. Pasar las imágenes más rápido. La dejé procesarlo, bebiendo a sorbos mi bebida mientras ella reconstruía el asunto. Poco a poco, los recuerdos afloraron. Espera, esas cartas raras del banco que recibí hace años pidiéndome la verificación de cuentas que nunca abrí. Pensé que eran estafas, las destruí. Hizo una pausa en el escaneo borroso de una firma. Y esos correos electrónicos durante el divorcio, mi ex me mostraba las copias impresas, acusándome de esconder dinero. Dijo que mi crédito estaba arruinado por deudas secretas. Juré que no había sido yo. Cuanto más hablaba, más claro se volvía. Papá lo había calculado todo a la perfección. Abrió líneas de crédito a su nombre justo cuando su matrimonio se ponía difícil, agotó al máximo las tarjetas que nunca tuvo y desplomó su historial crediticio hasta el punto de que los préstamos para una casa más grande o un coche se volvieron imposibles. Su ex, convencido de que mintió sobre sus finanzas, se marchó, alegando irresponsabilidad. Las batallas por la manutención infantil se prolongaron porque los jueces detectaron cuentas morosas en su historial. Incluso las ofertas de trabajo fracasaron. Las verificaciones de antecedentes detectaron alertas de fraude vinculadas a su número de seguro social. Las manos de Amara temblaban al sostener el teléfono. La conmoción se tornó más intensa. Todo este tiempo me he culpado a mí misma. Malas decisiones, mala administración del dinero. Resulta que alguien me saboteó deliberadamente. Su voz se quebró y la ira aumentó. Pagamos la cuenta y nos fuimos, pensando que un poco de aire fresco podría ayudar. En lugar de volver a casa, sugerí un desvío. El nombre de una víctima destacaba en las notas de la abuela, la señora Evelyn Whitaker, de 83 años, directora de escuela viuda, que había perdido casi $400,000 destinados a los fondos universitarios de sus nietos. El centro de vida asistida se encontraba en las afueras. Era un edificio bajo de ladrillo con jardines cuidados, popular entre los jubilados de Asheville. Nos registramos en la recepción, explicando que éramos familiares de un ex asesor que buscaba hacer un seguimiento de asuntos financieros. El personal nos condujo a una sala común iluminada por el sol donde la señora Whitaker estaba sentada junto a una ventana tejiendo una bufanda a pesar de tener los dedos hinchados por la artritis. Nos recibió con cariño, y sus ojos se iluminaron cuando mencioné a la abuela Gertrude. ¡Qué mujer tan lista! Siempre nos cuidaba a los mayores. Me adentré en él con calma, mostrando resúmenes impresos y teniendo cuidado de no abrumar. Su expresión se ensombreció al recordar reuniones con un consultor recomendado por su abuela, un hombre educado de unos 50 años, con traje elegante, que prometía mayores rendimientos en inversiones conservadoras. Usó el nombre de Charles Benton y dijo que colaboraba con la firma de tu abuela. Múltiples visitas, formularios firmados, transferencias de fondos, y luego extractos silenciosos con saldos a cero. Lame a Gertrude desesperada. Prometió investigar, pero su salud, se me saltaron las lágrimas. Nunca recuperé el dinero. Tuve que reducir mi presupuesto. Sueños para los nietos. Cuando le pregunté si alguna vez había tratado directamente con Amara, negó con la cabeza con firmeza. Nunca conocí ni hablé con nadie con ese nombre. Todo el contacto fue a través del señor Benton. La confirmación golpeó a Amara como una ola. Me agarró la mano por debajo de la mesa, con los nudillos blancos. La historia de la señora Whitaker coincidía con los archivos. Exactamente. Mismas cantidades, mismo plazo, mismas falsas promesas. Al salir de las instalaciones, Amara caminó con paso firme, la furia reemplazó las dudas. Años de sobrevivir a duras penas, justificando sus fracasos a sus amigos, dudando de su propia competencia. Todo orquestado. La visita la transformó de ser una atónita receptora de malas noticias a alguien dispuesta a contraatacar. En el estacionamiento, se volvió hacia mí. No podemos permitir que esto siga así. Cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, marqué el número que figuraba en una de las notas en la nube de mi abuela, con el corazón palpitando con fuerza mientras sonaba. Una voz cálida pero cautelosa respondió: «Habla Lois Cole». Me presenté como la nieta de Gertrude, mencioné los archivos ocultos y le pregunté si tenía tiempo para hablar. Hizo una pausa y luego sugirió que nos viéramos en persona. Estas cosas son mejores cara a cara. Quedamos en reunirnos en su oficina en el centro de Asheville esa tarde, una pequeña sala de planificación financiera que había compartido con su abuela años atrás. Lois me recibió en la puerta,
cabello plateado recogido y ojos penetrantes detrás de unas gafas sin montura. Ella me condujo a una tranquila sala de conferencias con vistas al tráfico de Blue Ridge Park abajo. El café humeaba entre nosotros mientras yo disponía los resúmenes impresos, selecciones cuidadosas, evitando los nombres completos de las víctimas para proteger la privacidad según las directrices federales. Su expresión se tensó al leer las anotaciones. Gertrude me contó detalles, dijo en voz baja. Discutimos acaloradamente sobre el tema. La insté a que denunciara directamente a las autoridades. La explotación financiera de personas mayores es un delito que los asesores deben denunciar según las normas de la SEC y estatales. Pero se negó, aterrorizada por cualquier decisión prematura que pudiera perjudicar a Amara. Lois explicó los acalorados intercambios. La abuela insistía en más pruebas para evitar acusaciones falsas contra la familia, y Lois respondía que las demoras corrían el riesgo de que más víctimas perdieran los ahorros de toda su vida. Quería un caso irrefutable para que los investigadores detectaran la trampa de inmediato. El robo de identidad, sumado al fraude, convierte a la parte inocente, su hermana, en la primera sospechosa de muchas investigaciones. Lois había ayudado a configurar la cuenta en la nube precisamente para copias de seguridad, enseñándole a la abuela herramientas básicas de cifrado durante las pausas del almuerzo. Sabía que su salud se estaba deteriorando. Corríamos contrarreloj. Se inclinó hacia adelante. Estás haciendo lo correcto. Sigo asesorando en casos a un agente especial del IRS especializado en fraudes a personas mayores, el agente Arlon Reyes. Ha manejado redes similares de robo de identidad que se centraban en los activos de jubilación. Con mi permiso, lo llamó directamente, poniendo el teléfono en altavoz. La voz de Reyes se escuchó tranquila y profesional. Los casos que me deriva la señora Cole siempre son sólidos. Envíen lo que tengan a través de nuestro portal seguro. Lo revisaré esta noche. Subir los archivos intactos desde casa esa noche se sintió surrealista. Registros bancarios, clips de audio, listas escritas a mano ahora en manos oficiales. Reyes devolvió la llamada rápidamente. La evidencia lo impresionó. Patrones claros de transferencias no autorizadas que sumaban más de 1,8 millones entre 6 víctimas, todas canalizadas a través de cuentas con las credenciales de Amara. Es sólido para el procesamiento, dijo, pero el montaje es sofisticado. Sin una presentación cuidadosa, el protocolo estándar señala primero al titular del nombre. Su hermana podría enfrentarse a citaciones o congelamientos antes de que podamos centrarnos en el verdadero autor. Describió los riesgos bajo las leyes federales contra el fraude electrónico si papá alegaba ignorancia o lo achacaba completamente a documentos falsificados. La explicación clara de Amara podría no ser válida inicialmente sin su admisión directa. Necesitamos que quede constancia de que tiene el control. Reyes sugirió un entorno controlado, una reunión familiar donde las conversaciones pudieran grabarse legalmente bajo la ley de consentimiento unipartidista de Carolina del Norte para investigaciones de delitos graves. No se necesitarían órdenes judiciales si yo era el anfitrión y daba mi consentimiento. Lois se unió a la llamada de seguimiento, pensando en la logística. La casa en Asheville proporcionaba un terreno neutral, conectado con la finca de la abuela, para una cobertura plausible. Elaboramos la invitación. Un texto grupal en el que se afirmaba que los trabajadores encontraron documentación adicional en el desván, antiguas enmiendas fiduciarias que requerían firmas para finalizar la distribución de la sucesión. El proceso sucesorio de Carolina del Norte puede prolongarse con adendas sin firmar, lo que hace que la excusa sea creíble. Mamá y papá venían en coche desde su barrio residencial en las afueras de Charlotte. Amara vivía lo suficientemente cerca como para hacer una excursión de un día. Reyes me enseñó sutileza. Mantener la conversación natural, abordar las preocupaciones de los clientes de la abuela sin acusaciones. Dejar que papá llenara los silencios. Hacer copias de seguridad del audio en mi teléfono, a plena vista. Sin dispositivos ocultos para evitar las leyes de interceptación. Los agentes monitorearían de forma remota, listos para intervenir si la escalada justificara protocolos de seguridad. El plan se cristalizó con el paso de las horas. Llegar temprano, ubicar los asientos para una grabación clara. Tener frases de escape si la tensión aumentaba. Al colgar, siento alivio mezclado con nerviosismo. Lois me apretó la mano. Gertrude estaría orgullosa. Estás terminando lo que ella empezó. Lo que estaba en juego parecía inmenso. Justicia para las víctimas, protección para Amara, confrontación con el hombre que me había criado. Pero retrasarlo no era una opción. Más tiempo significaba más riesgo de que papá borrara sus huellas. El fin de semana llegó con aire fresco de montaña y cielos despejados, perfectos para el viaje desde Charlotte. Mamá y papá llegaron primero,
con su todoterreno cargado con bolsas para pasar la noche, ya que decidieron quedarse en lugar de regresar el mismo día. Amara apareció poco después, estacionando su viejo sedán al lado del camino de grava. Nos reunimos en la sala de estar, la luz del sol entraba a través de los grandes ventanales hacia la chimenea de piedra que no se había encendido en años. Coloqué la computadora portátil sobre la mesa de café, con la pantalla hacia todos y el teléfono apoyado cerca para tener audio de respaldo, algo legal según las reglas estatales ya que estaba participando y dando mi consentimiento. La conversación comenzó ligera, actualizaciones sobre el trabajo, la clase preescolar de Amara, el club de jardinería de mamá. Papá se dirigió hacia la venta de la casa, preguntando sobre ofertas y plazos. Cambié de tema con suavidad. Antes de hablar de números, hay algo en los archivos de la abuela que los contratistas descubrieron. Tiene que ver con sus antiguos clientes. Abrí la lista de reproducción de audio compilada. El volumen era moderado para que las palabras se escucharan con claridad. Se reprodujo el primer clip, la voz débil de la abuela cuestionando las transferencias irregulares. Papá lo desestimó como fluctuaciones del mercado. Su rostro en el sofá se tensó, pero forzó una risita. Eso está fuera de contexto. Mamá estaba con mucha medicación hacia el final, alucinaciones, confusión. Todos lo vimos. Mamá asintió a su lado, tomándole la mano. No desenterremos recuerdos dolorosos. Tu abuela no querría que peleáramos. Pasé al siguiente segmento, los detalles de ruta bancaria vinculados a las credenciales de Amara. Las negaciones de papá se hicieron más tajantes. Trucos de edición. Hoy en día cualquiera puede falsificar el audio. Amara permaneció sentada rígida, con los ojos fijos en la pantalla. Cuando se produjo un intercambio más claro, la abuela enumerando nombres específicos de víctimas, el padre admitiendo un acceso conveniente a través de sus presentaciones, su postura cambió. El encanto se quebró. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a ese tono manipulador que había oído en las discusiones familiares. Bueno, digamos que algunas inversiones fracasaron. Mamá siempre favoreció a Amara, protegiéndola de las consecuencias, salvándola. Tuve que construir algo por mí mismo. Mamá murmuró que estaba de acuerdo. Gertrude sí que malcrió a la pequeña de la familia. Creó resentimiento. Ella lo admitió en voz baja, consciente de las irregularidades, pero guardando silencio. Las familias se protegen mutuamente. Revelarlo nos destruiría a todos. Las defensas de papá se derrumbaron en amargura. Me presentó a esos jubilados adinerados y luego se quedó atónita cuando aproveché al máximo las oportunidades. Usar los detalles de Amara fue inteligente. Nunca se había dado cuenta. Estaba demasiado ocupada con su trabajo mal pagado y su vida personal caótica. Nadie la creería antes que a mí. Ahora enumera con orgullo sus tácticas: crear sociedades fantasma, programar transferencias durante las caídas del mercado para ocultar pérdidas y destinar fondos a mejoras en su estilo de vida. Esos viejos tenían más de lo que necesitaban. Yomi Low Gain. La respiración de Amara se hizo audible y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Me mantuve firme, haciendo preguntas orientadoras para obtener más detalles: cantidades de víctimas, formularios falsificados, sabotaje deliberado del crédito. Se jactó de su precisión. El historia limpio de Amara era la tapadera perfecta. Para cuando alguien la viera, ya se habría llevado la culpa. Mamá se removió incómoda, pero añadió: pensé que se quedaría pequeño. No quería arruinar el apellido de la familia. La tensión se apoderó de la sala. Las fotos de la infancia sobre la repisa de la chimenea observaban como testigos silenciosos. La arrogancia de papá llegó a su punto máximo. ¿Crees que darle la vuelta a esto cambia algo? La sangre es más espesa. Me levanté casualmente y caminé hacia la ventana que daba al camino de entrada, señal preestablecida. Los faros de los vehículos sin identificación que estaban estacionados fuera de la vista destellaron 2 veces. La puerta principal se abrió sin llamar. El agente Reyes entró primero, con su placa visible, seguido de 2 agentes del FBI vestidos de civil. Carl Burke, estás arrestado por fraude electrónico, robo de identidad y explotación financiera de personas mayores. La cara de papá se puso pálida cuando las esposas hicieron clic. Mamá jadeó, agarrándose al brazo del sofá. Amara se quedó paralizada, con una mezcla de alivio y horror. Reyes recitó los derechos Miranda con calma mientras los oficiales aseguraban la escena. Ninguna resistencia, solo una conformidad atónita en medio del entorno familiar donde una vez habíamos celebrado las fiestas. Lo condujeron más allá de la chimenea, pasando por retratos familiares descoloridos. Mamá lo siguió hasta la puerta, llamando su nombre débilmente.
Amara y yo nos quedamos dentro, mientras el peso de los años se elevaba y caía simultáneamente. El arresto se desarrolló con eficiencia, como es habitual en casos de guante blanco. Sin dramatismo. Los vehículos se alejaron por la carretera de montaña, dejando silencio en la casa que ahora parecía irrevocablemente cambiada. La investigación se prolongó durante muchos meses. Agentes federales revisaron capas de empresas fantasma y rutas offshore que papá había enterrado profundamente. Los fiscales construyeron un caso hermético bajo la Ley de Justicia para Ancianos y los estatutos de fraude electrónico, acusándolo de explotación sistemática de personas mayores vulnerables, un delito que conlleva mínimos obligatorios elevados cuando las víctimas superan ciertas edades. La evidencia de los archivos de la abuela, combinada con sus propias admisiones grabadas, dejaron poco espacio para la defensa. Aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio que podría haberle añadido décadas. 22 años en una instalación federal de seguridad media en Butner, Carolina del Norte, sin derecho a libertad condicional anticipada según las normas actuales. La confiscación de bienes se produjo rápidamente. La casa de Charlotte, 4 habitaciones, césped impecable, adquirida con fondos de jubilación desviados, fue subastada públicamente por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Vehículos de lujo, carteras de inversión e incluso objetos de colección de su oficina fueron incautados y liquidados. Los fondos recaudados se destinaron primero a la restitución. Casi el 88% se devolvió a las 6 víctimas, con un promedio de cientos de miles de dólares cada una. La señora Whitaker recibió lo suficiente para restaurar los fondos universitarios de sus nietos y cubrir las mejoras en el cuidado a largo plazo. Otros reconstruyeron sus ahorros, algunos pasaron de preocuparse por lo básico a una seguridad modesta nuevamente. El proceso gubernamental se prolongó, pero prevaleció la justicia. No hubo una recuperación completa, pero sí justicia sustancial. Mamá eligió la lealtad hasta el final. Vendió lo poco que le quedaba a su nombre, se mudó a un pequeño apartamento cerca de la prisión y asistió a todas las visitas permitidas. Al principio llegaban cartas ocasionalmente, súplicas de comprensión, reclamos de remordimiento, pero Amara y yo las devolvíamos sin abrir. Bloqueamos números y cambiamos correos electrónicos cuando fue necesario. No tener contacto parecía el único límite saludable. La recuperación de Amara comenzó lenta, pero ganó impulso cuando los informes de fraude se eliminaron de su registro a través del proceso de declaración jurada de robo de identidad. Las agencias de crédito eliminaron las marcas negras. Su puntuación subió constantemente. En 18 meses, calificó para un modesto préstamo FHA para un rancho de 3 habitaciones en un tranquilo suburbio de Raleigh, lo suficientemente cerca para recibir el apoyo de su hermana, lejos de viejos fantasmas. Dar clases de preescolar le dio un nuevo propósito. Los padres notaron su confianza, lo que la llevó a un puesto de coordinadora con mejor salario y beneficios. Yo también cambié de trabajo y acepté un puesto remoto de marketing que me permitió mudarme cerca. Los fines de semana los dedicaba a ayudarla a desempacar, pintar habitaciones y crear rutinas libres de sombras del pasado. La venta de la casa en forma de A se cerró sin contratiempos. Las ganancias se dividieron equitativamente después de las comisiones, lo que le proporcionó un colchón para el pago inicial y me proporcionó un fondo de emergencia. Verla firmar los papeles de cierre, con las llaves en la mano, de un lugar que era verdaderamente suyo, marcó el verdadero punto de inflexión. Cortar lazos por completo no fue fácil. Las fiestas se sentían extrañas sin las tradiciones familiares extendidas. Los cumpleaños, más tranquilos. Pero la toxicidad no tiene cabida en la sanación. Los lazos de sangre no obligan a soportar la traición. La cultura estadounidense valora el bienestar individual junto con el de la familia, y los profesionales de la salud mental enfatizan la importancia de no tener contacto cuando los patrones resultan destructivos. Elegimos la paz en lugar de las pretensiones. Mirando hacia atrás ahora, la verdad más dura que dejó la abuela no fue solo la evidencia. Fue la lección de valentía. Ella luchó sola para protegernos, sacrificando la comodidad por la integridad. Amara y yo honramos eso protegiendo nuestro futuro de la misma manera. Límites firmes, confianza ganada, apoyo incondicional entre nosotros. Algunas relaciones no se pueden salvar y forzarlas solo prolonga el dolor. Alejarse de padres tóxicos, incluso biológicos, no es abandono. Es instinto de supervivencia. Un paso que muchos dan para llevar una vida más sana. Si algo me enseñó esto, es que la familia no siempre se define por el ADN. Se construye con acciones, respeto y honestidad. Amara y yo creamos el nuestro desde cero, más fuerte, sin el peso del engaño. Las víctimas recuperaron su dignidad mediante la restitución. Nosotros recuperamos la nuestra mediante la verdad.
La paz no proviene de un perdón impuesto demasiado pronto, sino de aceptar la realidad y seguir adelante sin cargas.